Bueno, muy bien. Estuvimos hablando un poco por mail. Ustedes me planteaban en algunos grupos de la posibilidad de hacer Zoom. Yo les comentaba que desde mi dinámica familiar no tengo como un espacio donde no haya interrupciones. Entonces me parece que no nos va a rendir demasiado el tiempo y tampoco estoy muy interiorizada con el Zoom, me cuesta. Así que bueno, cuando eso se vaya resolviendo, ya nos encontraremos por Zoom. Por ahora vamos a ir trabajando de esta forma y bueno, me irán comentando ustedes también cómo les va resultando, qué dudas tienen a través de los foros que creé, ¿verdad? Ustedes pueden ir preguntando y bueno, podemos ir viendo las consignas. Por ahora lo que hice es poner la tarea de las imágenes, que a algunos alumnos les quedó como perdido, que era lo que debían hacer. Entonces allí está la consigna, las imágenes desordenadas y luego los videos explicativos. La idea es que ustedes realizaran, el orden como indica la consigna, ¿verdad? El orden de las imágenes y me lo enviaran a través de sus reflexiones y de su intuición, y luego que contrastaron lo que habían realizado ustedes con el material que yo les envié, con los videos que grabamos. Y es importante que ustedes hayan realizado una línea del tiempo, como les iba indicando, para que les quede como un apunte de clase. Nosotros vamos a usar este espacio para tomarlo como si fuera una clase, ¿sí? Que por supuesto se va a ir complementando con lo que, bueno, ustedes van a ir haciendo y me van a ir devolviendo, y así vamos a ir organizándonos, ¿sí? No quiere decir que esto vaya a ser para siempre así, sino que simplemente nos vamos de a poco organizando. Muy bien. Las tareas nuevas, las de las imágenes ya las tenemos claras. Las tareas nuevas se basan en los sentidos, ¿sí? Uno propone evaluar desde los sentidos y crear un recuerdo, que ustedes cuenten un recuerdo en donde tenga un papel importante, un sentido para ustedes, algo que hayan visto, algo que hayan olido, algo que hayan degustado, que les haya llamado la atención y que lo recuerden por algo en particular. Y las otras actividades se basaban en algo similar, ¿verdad? A través de la novela de Susskind, un fragmento de El perfume de Susskind y de el poema de Rubén Darío, Sinfonía en Gris Mayor, que ustedes fueran viendo qué rastros hay de los sentidos en estas obras. Me parece siempre muy importante explicar el porqué de las actividades, ¿sí? Para que no sientan que estamos como en la nada, hablando de los sentidos, ¿qué propósito perseguimos con esto? Bien, el objetivo de esto es hacer evidente y desandar un camino que nosotros en general no lo hacemos, ¿sí? Que es entender por qué ante determinada obra de arte nos sentimos de esa manera o nos genera determinadas emociones. Y eso tiene una explicación concreta, personal y social basada en los sentidos, ¿sí? Vamos a ser más concretos. Nosotros, ¿cómo podemos percibir las obras de arte y cómo podemos percibir el mundo? ¿Cómo podemos opinar de lo que sentimos, de lo que pensamos de una obra de arte? Bueno, si la vemos, si la oímos, ¿no? Es decir, lo que nos despiertan las diferentes artes, ¿sí? Entonces, hay un artista muy importante y también un crítico de arte muy antiguo, que siempre lo nombramos porque es como la base de muchísimas teorías artísticas actuales, que es Aristóteles, ¿sí? Y Aristóteles decía: nada hay en mi intelecto que no haya pasado por mis sentidos. Nosotros después podemos intelectualizar, podemos hacernos conscientes de todo esto, pero primero tenemos que percibir, tenemos que sentir el mundo exterior. Tiene que llegar de alguna manera a mi interior, ¿sí? Bien, lo mismo dice justamente quienes se basan en esta idea de las neurociencias, ¿no? El cerebro no es capaz de sentir, de reaccionar ni de pensar si hay un vacío sensorial, si no encuentro nada que yo pueda captar a través de mis sentidos, ¿sí? Esto no solamente lo dicen artistas o psicólogos,
sino que hasta el propio Einstein, Rousseau, que es un filósofo muy importante, planteaban esto mismo, ¿sí? Estas ideas. Albert Einstein decía que el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es solo información. Entonces, miren qué fundamento que tengo para hablar de que es importante hablar de los sentidos. Einstein lo decía, así que con eso ya estoy más que justificada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les hablo solamente de lo que es la metáfora y solamente de lo que es el romanticismo, no vamos a entender, eso va a quedar en la pura información. ¿Qué hay que hacer para realmente conocer? Pasarlo por la experiencia. Entonces, por eso ustedes tenían esta tarea de el recuerdo, de elaborar y de trabajar el recuerdo. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Vieron que a veces decimos, ay, ya de acordar, me acuerdo de la rabia que me agarré y me viene de nuevo. Por eso, ¿sí? Porque eso es, o la tristeza. Tengo un recuerdo triste y la tristeza vuelve a mí, ¿sí? Muy bien. Y también yo tengo una memoria sensorial, ¿sí? Capaz que en el momento no estoy oliendo eso de lo que está hablando el texto, o no estoy escuchando ese ruido, pero tengo una memoria auditiva, una memoria olfativa, una memoria gustativa, ¿verdad? Que hace que yo pueda traer a mi mente todos esos sentidos, no tengo que sentirlo todo permanentemente. Y eso forma parte de un aprendizaje también, ¿no? Fuimos aprendiendo a cómo manejar nuestros sentidos también, los seres humanos, ¿sí? Muy bien, entonces, yo percibo, yo siento un olor, un sabor, un sonido, ¿sí? Y a partir de eso hago una evaluación afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una emoción que seguramente va a estar asociada a eso. Les va a haber pasado con su recuerdo, acá estoy haciendo como un poco de trampa porque me gustaría que primero ustedes hayan escrito el recuerdo y después vean esto. No importa, si todavía no lo hicieron, me sirve con más razón porque puedo decirles que seguro les va a pasar a todos que ese sentido lo van a asociar a una emoción. Lo recuerdan por algo, porque les dio muchísima alegría, porque les dio muchísimo asco, porque les dio muchísimo rechazo. Algo marcó desde el punto de vista emocional, ¿sí? Entonces, los sentidos están muy vinculados con las emociones. Por eso es fundamental, en general, pero también en el arte, hablar de esto. ¿Por qué? Porque ¿qué siento yo como receptor frente a una obra de arte? Está muy ligado con mis sentidos, ¿sí? Muy bien. Los sentidos en un principio se desarrollaron por un tema de supervivencia. Todos los animales tenemos sentidos, ¿sí? Por nuestra especie, algunos están más desarrollados, otros menos, ¿sí? Con la evolución, algunos fueron ganando valor, otros fueron perdiendo. Por ejemplo, el olfato era un sentido que teníamos más desarrollado, las etapas primitivas, para oler los alimentos, ¿verdad? Pero cada vez también al irnos separando del piso, digamos, a tener esta posición erguida, nos generó que nos fuéramos alejando de determinados olores y que ya no lo precisáramos tanto, ¿sí? En la vida cotidiana, hoy de repente el olfato no es el sentido que más utilizamos. Se habla, sin embargo, de la era visual, ¿verdad? De repente el sentido de la vista es un sentido que usamos permanentemente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es fundamental entender esto porque muchas veces nosotros vamos a reaccionar instintivamente, ¿sí? Por más que ya no estemos en las etapas primitivas, el instinto lo seguimos teniendo, ¿verdad? Se ha hecho como una diferencia importante entre qué es percepción a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué es percepción y qué es sensación? La sensación como algo más instintivo y la percepción como algo más consciente. Lo mismo ocurre con las emociones y los sentimientos. Las emociones es algo más instintivo, es algo a lo que reacciono, mientras que los sentimientos es algo más elaborado, ¿sí? Entonces hay como un sistema en que yo percibo, siento un objeto,
que no tiene por qué ser un objeto palpable, ¿verdad? Un olor puede ser un objeto sensorial, un sonido puede ser un objeto sensorial, y a partir de eso hago una evaluación afectiva. Esto me produce tal y cual cosa, ¿sí? ¿Por qué es instintivo? Porque servía para protegernos. Entonces, les va a pasar con determinados textos, no quiero decir mucho más, que nos va a generar rechazo también por un tema instintivo, ¿verdad? Porque los alimentos que están en mal estado, los animales que pueden, que son depredadores, todo ese tipo de cosas me producen rechazo porque ahí se activa mi instinto de supervivencia. Intento alejarme de eso que puede resultar peligroso, ¿verdad? Mientras que los ambientes calmos, la tranquilidad me aporta seguridad y ahí mi instinto me permite disfrutar de otra manera, ¿verdad? Entonces, esto es lo fundamental, ¿sí? Que las emociones se generan a partir de lo que percibimos. Y es lo que hablábamos que les va a pasar en su recuerdo, ¿sí? Necesariamente van a tener que hablar de qué emociones les despertó ese sentido que ustedes desarrollaron en su relato, ¿sí? Entonces, esto sirve para ¿qué? Para después trabajar en Baudelaire por qué me genera esta emoción, ¿sí? Luego de que yo percibí, tengo una evaluación afectiva y tengo una emoción y tengo un sentimiento. ¿Qué dicen los grandes teóricos, como los que ya nombramos? Que en definitiva el sentimiento sí pasó por una etapa de concientización, hay un gusto que también es social, hay una memoria personal y social de los sentidos. Entonces, por lo tanto, sí, hay algo consciente después que se construyó. Pero nunca podemos olvidar lo primero que nosotros sentimos, ¿sí? Porque todo lo posterior, todos los sentimientos dependen en parte de esos primeros, de esas primeras experiencias sensoriales que nosotros tuvimos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar luego, por eso estamos viendo todo esto, para trabajar luego qué presenta Baudelaire desde los sentidos y desde ahí qué emociones me genera el poema, ¿sí? Que es lo que ustedes ya fueron haciendo o ya van a ir haciendo con las actividades que trabajamos, ¿verdad? Esto es lo que decía Rousseau. La primera razón del hombre es una razón sensible. Nuestros primeros maestros de filosofía son nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, ¿sí? También lo decía Miguel Ángel, ¿se acuerdan? Que habla del cerebro, de las manos, pintamos con el cerebro y no con nuestras manos. Cómo la percepción también allí juega, ¿verdad? Es decir, desde todas las épocas, desde la antigüedad, pasando por el Renacimiento, por científicos, está esta idea, ¿no? De que cómo conocemos el mundo a través de nuestras principales herramientas que son los sentidos, ¿sí? Bien, las características del objeto van a tener una gran importancia en cómo nos sentimos. Entonces, siempre vamos a tener que anotar, es una clase, entonces la idea es que ustedes vayan tomando apuntes. Y bien, la idea es esta, ¿verdad? Tenemos un mundo sensorial, ¿sí? Vamos a hablar de los sentidos en relación a Baudelaire. Pueden anotarlo así, los sentidos y Baudelaire. Entonces, ¿qué elementos presenta Baudelaire que puedan ser captados a través de nuestros sentidos? Esa sería una pregunta, ¿sí? ¿Qué cosas, qué imágenes, qué olores, qué sabores, qué texturas presenta? Y esos productos, esos objetos que Baudelaire nos presente, van a generar algo en nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ir describiendo esos objetos, ¿sí? Esas imágenes que Baudelaire nos presenta, ¿sí? ¿Qué material sensorial nos presenta Baudelaire? ¿Qué cosas nos presenta que puedan ser captadas a través de nuestros sentidos? Esto lo vamos a ver después, ¿sí? Pero todo este trabajo viene
para cumplir con este objetivo de comprender mejor a Baudelaire y comprender mejor cualquier obra artística. Bien, luego tenemos que ver, luego qué características tiene ese producto, qué emoción genera en mí, ¿sí? Y después otra cosa importante es qué emoción genera en nuestra memoria social. Porque, como dijimos, en base a las características del producto, nosotros vamos a tener una idea personal. Tal vez yo considero que un olor es delicioso y a otra persona le parece horrendo, estamos de acuerdo, pero después va a haber una memoria social, ideas sociales que están asociadas a esto, a el rechazo o a la atracción con ese objeto, ¿sí? Entonces, el cuerpo humano y la forma de conocer y la forma de entender el mundo serían estas. Yo tengo un material sensorial, ponemos así, material sensorial. Luego tenemos la percepción, la sensación. Yo percibo eso, ¿no? Veo cosas, toco cosas, palpo cosas, ¿verdad? Huelo cosas, bien, objetos, perfecto. Y luego eso, después de una evaluación afectiva, este sería el tercer escalón, después de una evaluación afectiva, veo qué emoción me provocó, qué genera en mí eso. Y entonces ese producto, como quinto punto, genera rechazo o atracción en la persona y genera rechazo y atracción en él, con respecto a la sociedad, ¿sí? Yo, porque tengo un problema que no tengo olfato desde nacimiento, sé qué olores son desagradables y cuáles no. ¿Por qué? Porque hay una memoria social, una memoria colectiva. Esto es agradable y esto es desagradable. Y eso varía según las épocas y según las culturas, ¿sí? Para lo que a nosotros puede ser desagradable, de repente para la cultura oriental no lo es, o viceversa, como un ejemplo. Es decir, varía según las culturas. ¿Por qué? Porque hay una idea de qué es agradable y qué no, de qué es bien visto socialmente y qué no, ¿sí? Entonces, hay momentos en que yo siento un gran desagrado por un olor que no soy capaz de sentir, pero que como vivo en esta sociedad ya siento rechazo. Esa es la prueba más fuerte de que tenemos determinadas ideas sociales, determinadas predisposiciones hacia determinados objetos sensoriales, ¿verdad? Hay algo que es desagradable y que sobre ese objeto sensorial no se puede tratar. ¿Ah? Bien, entonces la idea era trabajar esto para utilizarlo en otros autores, para que nos quede este esquema que fuimos realizando, para trabajarlo en otros autores y para poder trabajarlo, por supuesto, en Baudelaire, ¿sí? La próxima actividad, yo siempre voy a subir actividades los lunes y los miércoles, ¿sí? En general, el objetivo será que culminen esa actividad, por ejemplo, si es un lunes, que la entreguen para el siguiente lunes. Si es un miércoles, que la entreguen para el siguiente miércoles. Esto, por supuesto, se va a ir aclarando en cada caso, pero en general la idea de la organización es esta, ¿sí? Que vayamos viéndolo así. Entonces, ahora yo ya dije actividades que ustedes tendrían que entregar el próximo miércoles. Perfecto. El próximo lunes va a haber una actividad donde nos vamos a centrar puntualmente en Baudelaire y en los sentidos, ¿sí? Y donde van a aparecer más claramente estas preguntas que yo les fui haciendo, ¿sí? ¿Qué siento y por qué siento esto frente a Baudelaire? Cómo Baudelaire logra afectarnos desde nuestra condición humana. Vamos a sentir eso porque al ser humanos, nuestro sentido de supervivencia nos va a hacer sentir determinadas cosas, ¿sí? Entonces vamos a comprobar que
que a veces pensamos que es tan personal y que no tenemos por qué sentirnos así ante un objeto. Bueno, en determinados puntos, cuando los artistas van a nuestra parte instintiva, que es lo que hace Baudelaire, nos sentimos de forma muy parecida. Y ustedes recuerdan que, bueno, tanto fue así que Las Flores del Mal apenas fue publicado, fue prohibido. Y bueno, el editor y Baudelaire tuvieron que comparecer ante un juicio a ver por qué trataban estos temas que iban contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? Dijimos que se presentaban una serie de ideas tabú y entonces el instinto de supervivencia no está solo en cada ser humano, sino en la comunidad, ¿no? Como especie. Si nos quieren presentar cosas que atentan, que presentan un peligro para nosotros, vamos a terminar actuando de forma instintiva, ¿sí? Entonces, todas estas, digamos, estructuras que se establecen conscientemente luego de que fueron repetidas y analizadas, esos primeros sentidos, de todas formas siguen dependiendo siempre, esto es lo que dicen los grandes neurocientíficos y bueno, todas las teorías cognitivistas y todo lo que es la psicología del arte, explica esto, que en definitiva nunca perdemos el material sensorial primigenio, que después terminó en una teoría, que después terminó en una idea, que después lo elaboramos, lo investigamos, lo concientizamos. No podría haber existido, ¿no? Es decir, el rechazo y el sentimiento, por ejemplo, de tristeza o de odio o de, ¿no? La emoción, que puede ser la ira, no hubiera existido si no hubiera habido algo que la provocó, ¿no? Siempre decimos, bueno, alguien está enojado o alguien está triste. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que lo provoca, ¿verdad? ¿Qué provoca esas emociones? Y bueno, eso que lo provoca solo puedo captarlo a través de los sentidos. Así que este era como un ejercicio de sensibilización que luego lo vamos a ir cada vez apuntando de forma más concreta a Baudelaire. Así que el lunes que viene va a haber tarea ya específica sobre Baudelaire y los sentidos. Nos vemos entonces.